Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria. Vamos a hablar otra vez del impuesto de sucesiones y donaciones. Saben que el Partido Aragonés, en su historia, siempre ha considerado este impuesto injusto y en las coaliciones que firmamos, tanto con el Partido Socialista como el Partido Popular, siempre intentamos al final la supresión o a través de bonificaciones la reducción de la carga fiscal a los ciudadanos aragoneses a través de diversas bonificaciones y deducciones, como digo, que se produjeron en el impuesto, llegando a alcanzar hasta un 65% en algunas bonificaciones y reducciones considerables, como digo, gobernando con uno y otro partido. La situación cambia radicalmente a partir del 2015 con la ley que el Ejecutivo aragonés del PSOE y Chunta, como digo, con esa ley bajo el paraguas de mejora de los servicios públicos, pues recuperan la presión fiscal hacia los aragoneses, que habíamos estado en una senda de reducción progresiva a lo largo de los años, y pues se provoca lo que se ha provocado. No hemos podido, aunque hemos presentado iniciativas de todo tipo, no hemos podido hacer reflexionar al Gobierno acerca de lo injusto del impuesto, y además se ha producido una situación en otras comunidades autónomas que poco a poco han ido cediendo y para no crear a sus ciudadanos esa presión fiscal han ido modificando el impuesto de sucesiones y donaciones, al final quedándose la comunidad autónoma aragonesa prácticamente sola y con los impuestos más altos del panorama español. En este sentido, creemos que hay que abordar de una vez por todas ya un estudio. Por eso presentamos una iniciativa de crear una comisión de estudio en estas Cortes de Aragón para que analice el impacto, como digo, del impuesto de sucesiones en esta comunidad autónoma. Todos los casos, toda la casuística, y viendo también comparativamente qué está pasando en otras comunidades autónomas, llamando a esa comisión a expertos, pidiendo los informes correspondientes para llevar al Gobierno, en su caso, un dictamen para que el Gobierno pueda reflexionar sobre la necesidad de equilibrar el impuesto de sucesiones y donaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, y hacerlo, como digo, sin discriminación respecto a otras comunidades autónomas. Como digo, pues, la idea es presentar la creación de una comisión especial de estudio para la elaboración de un dictamen que analice la aplicación del impuesto en la Comunidad Autónoma de Aragón y considere la introducción, en su caso, de mejoras por considerar diferencias en aplicación del mismo con respecto a otras comunidades autónomas, y aligere, como hemos venido diciendo, la presión fiscal de los ciudadanos en esta materia. Esa es la idea, como digo, presentar a la mesa y junta de portavoces esta propuesta de crear una comisión de estudio, a ver si conseguimos, después de todo el movimiento social, que saben que hay más de 130.000 firmas, y del agravio comparativo que se está produciendo con otros territorios de España, consigamos, como digo, en esa comisión recomendaciones que salgan hacia el Gobierno para que intente modificar ese rumbo y cambiar ese criterio y, sobre todo, esa presión fiscal asfixiante sobre los aragoneses. Añade, si quieres, alguna cosa. Sí, decir que esta iniciativa surge de una proposición no de ley que se aprobó por mayoría en estas Cortes, y que precisamente lo que solicitaba el petitum de la proposición no de ley era que se constituyera una comisión que analizara los agravios comparativos que había con otras comunidades autónomas para aligerar la carga fiscal a los aragoneses en materia del impuesto de sucesiones. Yo creo que el Gobierno de Aragón está errando en su política fiscal, tiene muchísimos frentes abiertos en materia impositiva, y es que cuando nos sitúa a los aragoneses a la cabeza en muchos de los impuestos, como los que más pagamos en materia de sucesiones, desde luego somos en estos momentos los que más pagamos de toda España por heredar, creo que tiene que el Gobierno reconsiderar esta postura y recular en el sentido de escuchar
escuchar a los partidos políticos, escuchar a la ciudadanía, escuchar las miles de quejas de ciudadanos que están presentando en materia de sucesiones, y pensamos también que necesita de un compromiso, se necesita un compromiso por parte del Ejecutivo con una política fiscal prudente y tendente a la estabilidad presupuestaria que garantice los servicios públicos. En ese sentido, otras comunidades autónomas han escuchado y se han puesto del lado de sus conciudadanos en comunidades autónomas como Andalucía, como en Extremadura, como en Asturias, por cierto, gobernadas por el Partido Socialista. En esas comunidades sí que han escuchado a la ciudadanía, sí que se han puesto del lado de los ciudadanos en sus comunidades autónomas y han decidido rebajar de una manera drástica la presión fiscal en materia de sucesiones. Aquí no, aquí el señor Lambán se empeña una y otra vez en seguir manteniendo su política errática en materia de sucesiones, a pesar de las numerosas quejas que se han recibido por parte de la ciudadanía. Yo creo que con los mismos argumentos que se ha constituido una comisión especial de estudio en materia del impuesto de contaminación de las aguas, del ICA, precisamente utilizando esos argumentos de que era un impuesto injusto y que era un impuesto que estamos pagando mucho más en Aragón que en otras comunidades autónomas. Con los mismos argumentos deberíamos constituir esa comisión de estudio, esa comisión especial de estudio que haga una valoración sobre lo que está pasando en materia de sucesiones, porque más injusto que es el impuesto de sucesiones y más caro que en otras comunidades autónomas, es evidente que con la misma argumentación debemos constituir la misma comisión especial de estudio que se ha constituido también con el ICA. Hablamos de un impuesto que, por ejemplo, con el ICA se están pagando más o menos unos 20 euros de recibos anuales, mientras que en el impuesto de sucesiones pueden llegar perfectamente a los 20.000, mientras que en el ICA se han recibido 23.000 quejas, en el de sucesiones 130.000. Con lo cual, yo creo que las razones son más que suficientes para constituir esta comisión especial de estudio, y yo de verdad les pediría al Gobierno de Aragón que esa política errática la reconsideren, que no todo vale y que, desde luego, me da la sensación de que este Gobierno va en contradirección en una carretera en el que todos los coches van en contra, excepto el Gobierno de Aragón, que cree que su política es la correcta, cuando justo es la contraria de lo que la gente cree. Y yo creo que cuando no se puede lograr lo que se quiere, pues hay que cambiar de actitud. Y mejor forma de cambiar de actitud es a través de una comisión especial donde encima de la mesa se pongan todos los asuntos y todos los documentos y todas las cuestiones que afectan a la materia impositiva en sucesiones, y podamos valorar y aligerar sobre todo la carga fiscal de los aragoneses en este punto. Sí, teniendo en cuenta este argumento, el Gobierno siempre ha dicho que, por ejemplo, el ICA sí que afecta a todos los aragoneses, pero que el de sucesiones afecta a un 10% de quienes tienen que pagarlo. No sé si temen que esta sea una de las valoraciones que se utilice para que no pueda salir adelante esta comisión, o si confían en que salga adelante. Yo creo que el Gobierno de Aragón, cuando afirma que solo afecta al 10%, creo que está tergiversando mucho los datos con los que cuenta. Es evidente que se ha tratado de vender que el impuesto de sucesiones solo lo pagan los más ricos, y hemos visto cómo en la calle, con declaraciones de miles de ciudadanos, son las clases medias y también las clases medias bajas las que están soportando la carga del impuesto en nuestra comunidad autónoma de Aragón. Son los que heredan menos de 150.000 euros son los que no tienen que pagar. Pero la mayor parte de las propiedades que uno hereda, aunque sea una casa, el valor catastral supera los 150.000 euros, con lo cual somos prácticamente todos los ciudadanos los que estamos soportando el tener que pagar más que cualquier español por heredar. Y yo creo que esto es una situación muy injusta, que nos sitúa a los aragoneses en una clara desventaja y en un agravio comparativo con respecto a otras comunidades autónomas. Sí, pues yo querría preguntar sobre otro tema, si es posible. Bueno, esa carta que se ha publicado, que habría enviado a Mariano Rajoy, al presidente del Gobierno, para pedirle que cumpla los compromisos a los que llegaron al cerrar esa coalición en las pasadas elecciones. ¿Nos puede confirmar si se envió esa carta, cuándo la envió y con qué objetivos? Bueno, lógicamente los acuerdos están para cumplirse, y cuando nosotros concurrimos como Partido Aragonés en coalición con el Partido Popular a las elecciones generales, tanto en el 15 como en el 16, había unos compromisos
que son buenos para Aragón. O sea, agilizar las infraestructuras, los temas del agua, evitar trasvases, activar el archivo de la Corona de Aragón, la despoblación, si hay modificaciones en la ley electoral o en la Constitución. Al final había una serie de compromisos que el Partido Popular reiteradamente, o con reiteración nosotros, como digo, le exigíamos que cumpliera para que Aragón pues tuviera, al final son beneficios en general para la Comunidad Autónoma de Aragón, no es para el partido aragonés, digo que es para los aragoneses. Cuando le decimos que se desarrollen infraestructuras, si se acuerdan en el acuerdo, estaba el Canfrán, estaba el ferrocarril de Teruel, estaba la térmica de Andorra, defender el carbón autóctono, estaba activar el archivo de la Corona de Aragón, está en el acuerdo trabajar para el retorno de los bienes, y entonces yo lo que estoy haciendo es cumplir mi obligación, que es conseguir que si hemos firmado un acuerdo, pues el acuerdo dé a los aragoneses que en aquellas fechas nos votaron, pues para lo cual nos votaron. ¿Para qué nos votaron los aragoneses? Para que intentáramos desbloquear esos proyectos, que se respete el Estatuto de Autonomía, que en la financiación autonómica se tengan en cuenta los criterios especiales de Aragón en la despoblación, etc. Es decir, son compromisos que hemos adquirido con los ciudadanos y que benefician a los aragoneses, que benefician a los aragoneses. Entonces, mi obligación es reclamar, no estoy haciendo nada que no esté firmado, o sea, no pido nada que no esté en el compromiso, y lo que hago es que se agilice esa cuestión. Vamos a ver en los presupuestos del 2018 que si cuando se empiecen a negociar o si se ha empezado a negociar, qué posición o qué proyectos de Aragón se van a incluir. Vamos a ver si se abre el camino de esa financiación autonómica con las peculiaridades que están recogidas en los acuerdos de Aragón. Estamos, como digo, pidiendo que se cumpla lo que firmamos cuando concurrimos a las elecciones, y creo que mi obligación es exigir que se cumplan los acuerdos, ¿no? ¿Cómo está la relación con el Partido Popular en Aragón? ¿Influye la petición de exigir estos compromisos al Partido Popular con el que cerraron ese acuerdo, esa coalición? ¿Influye en su relación con el Partido Popular? Vamos a ver la relación, todos los días lo están viendo, estamos aquí en las Cortes, estamos en actos, la relación es una relación cordial y fluida. Lo que pasa es que el Partido Popular de Aragón, los compromisos los suscribimos con el Partido Popular a nivel nacional, es decir, yo tengo que exigir los compromisos en el foro donde se pueden cumplir. Yo no los puedo exigir en el foro donde no se pueden cumplir. Y en ese caso, si el Partido Popular a nivel nacional consideró conveniente suscribir esos compromisos en aquellos momentos, creo que es ahí donde tengo que dirigirme para que se agilicen estas cuestiones, ¿no? Se agilicen sin acritud, simplemente que se cumplan los acuerdos que llevan unas firmas y que se cumplan lo que es el pacto. Ahí está, Aragón es tierra de pactos. Simplemente las relaciones son cordiales, son normales, pero lógicamente yo tengo una obligación porque hemos concurrido. No es una obligación, es una obligación con los ciudadanos, con los aragoneses, en este sentido, porque al final, si hemos conseguido, como digo, o si consiguieron unos buenos resultados en las elecciones, tenemos 9 senadores de 13 o tenemos 9 senadores de 12 y 6 diputados de 13, será para que eso que se emplee en conseguir negociaciones positivas, como digo, en todas las áreas que afectan a la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿no? Sí. Nos han citado hoy a las 5 de la tarde en Madrid porque, lógicamente, el Partido Aragonés suscribió el pacto y nos preocupa y nos ocupa la seguridad de todos los aragoneses y de todos los españoles, y hay convocada una reunión con 2 temas sobre la mesa. El primero es lo que se hace en las reuniones cuando vamos asistiendo, es una valoración de cómo está la amenaza en general, la amenaza terrorista,
cómo va. El Ministerio del Interior nos va contando cómo están los temas, información, si se detienen o no se detienen a yihadistas, etcétera, etcétera, qué alerta hay, etcétera. Nos van contando, ¿no? Y el segundo creo que es un tema también fundamental, que es una ley orgánica que está preparando el Gobierno para adaptar una directiva europea del año 2016, bien reciente, que es lo que se denomina el PNR, Passengers Name Record. Es un registro de pasajeros, creo que ustedes se han hecho eco ya, por lo cual las unidades de la Guardia Civil, los jueces y los fiscales, etcétera, etcétera, tienen acceso a una información tanto reactiva, es decir, para que una vez que se han producido determinados hechos delictivos se pueda investigar, como proactiva, es decir, que a partir de esos datos, etcétera, etcétera, se tengan información. Yo leía cosas de estos temas y, por ejemplo, pues que en Europa hay más de 5.000 grupos de crimen organizado que están siendo vigilados, por decirlo de alguna manera, por la Europol. Hay grupos terroristas, hay grupos de tráficos de drogas, hay grupos de tráfico de personas, hay terrorismo internacional. Entonces, todo esto precisa, por eso se adoptó la directiva, porque a partir de los planteamientos que hizo Estados Unidos después del 2011, algunos países estaban incorporando este tipo de protocolos, Inglaterra, Australia, Japón, y lo que se ha hecho es darle paraguas de directiva en el Parlamento Europeo para que se respeten absolutamente todos los derechos de los europeos, pero a su vez coordinar la información entre todas las policías y sistemas jurídicos de los países miembros para evitar, corregir, detener a estas organizaciones de crimen organizado que tanto daño saben que causan en el espacio europeo, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar esta tarde. Muchas gracias. Gracias.